Buenas tardes. 20 de marzo del 2017. Programa como lo prometimos en @pegada123, nuestra cuenta en Twitter, que va a revelar algunas situaciones muy delicadas que comprometen la soberanía y quizá el futuro de nuestro país, Venezuela. Me voy a tomar un tiempo, vengo con notas, porque todo esto, como siempre, este programa va dirigido al pueblo venezolano, a gente que nos escucha. Pero increíblemente, siempre lo hemos dicho, del lado de lo que debería ser el gobierno, gente prochavista, nacionalista. No, ya yo no hablo de Maduro, porque estos son unos delincuentes que están en minoría. Pero nos escuchan y en muchas ocasiones han oído y han actuado, y muchos de nuestros vaticinios no se han dado porque han tomado en cuenta lo que decimos, caso contrario de la oposición. Como lo que viene son una gran sombra negra sobre Venezuela, me va a tomar la pausa y 2 segmentos para hablar solo de una situación muy delicada que se nos informó en lujo de detalles. Otros detalles van a ser omitidos dada la situación en Venezuela de mucha gente que está tratando de suministrarnos información y está disgustada con esto, más dentro de lo que es el sistema de gobierno, no el madurismo. El gobierno, recuerden, son 2 millones de empleados públicos, oficiales de las Fuerzas Armadas, policías, que en su mayoría no son afectos a la oposición, tampoco al madurismo, y en su tiempo fueron nacionalistas acobijados bajo la sombra de un líder que fue Hugo Chávez, para bien o para mal. Esa gente está preocupada y nos aporta información y debo protegerla en algunos puntos. Voy a empezar con un breve resumen. Todo esto versa sobre ya nuestro programa anterior sobre Tarek El Aizami, el cual fue nombrado el 4 de enero del 2017 como vicepresidente de Venezuela, muy protegido por el presidente Bashar el-Assad, que a la vez Siria está bajo el ala protectora de Irán y su gobierno de ayatolas. Recordemos cuándo empezó esto. Vamos a remontarnos al 2006, en aquella relación muy cerrada entre Hugo Chávez y Ahmadinejad, presidente para la época del Estado de Teherán, el Estado Islámico de Teherán. Estuvo del 2005 hasta el 2013, por casualidad la fecha en la que desaparece físicamente Chávez. En el 2006, Chávez con Hassan Nasrallah se toma fotos en Oriente Medio, en uno de esos tantos viajes que hizo, como el que hizo a Afganistán, el que hizo a Irak, que se montó en el Mercedes con Saddam Hussein. Pero Hassan Nasrallah es el líder de Hezbollah, muy reconocido. De hecho, en su tiempo Maduro como canciller también se sumó su respectiva foto, y el capitán de fragata que desertó y está en Estados Unidos, Villafañe, dijo de que esta persona ejercía mucha influencia sobre Nicolás. Pero remontándonos al 2006, vamos hasta Argentina, porque esto no es Venezuela, esto es una actuación internacional. Y nos recordamos que en esa época, en el 2006, un fiscal que llevaba el caso de la AIMA, el atentado contra la mutualista israelí en Argentina, de nombre Nisman, le propone al juez Rodolfo Canicabo que por favor detenga y pida por Interpol a los ciudadanos Ismael Mugniyah, Ali Falah Hijan, que era el encargado de inteligencia de la embajada, y uno que se llama Ali Velayati. Grábense este nombre para el desarrollo de esta conversación. Mientras tanto, en Irán, Moshe Shatersahen, ministro de Economía de Irán, estaba delineando la nueva política iraní, y una de las bases era que para proteger a la República Islámica hay que confrontar las amenazas en el exterior. Esta doctrina la tomó la temible Guardia Republicana Islámica, la que vamos a llamar de ahora en adelante GRI. Esta está al mando del general Mohamed al-Jafari, que es el jefe supremo y le rinde cuenta directamente a Jamenei, el líder ayatolá máximo. No es el presidente, es Jamenei el que manda en ese país. Pero el más importante aquí, que son el equivalente a las fuerzas especiales, los Navy SEALs, los Gurkhas, el SAS, en Venezuela la SWAPO, se llaman los Quds. Los Quds, Q-U-D-S, son presididos por un general de gran prestigio que se llama Qasem Soleimani, que es el comandante del brazo operativo del exterior del GRI, que son los Quds. Es el hombre más poderoso conocido en el Medio Oriente, como, escuchen bien, es iraní, de la GRI, pero es conocido como el hombre más poderoso de Irak. En sus manos está Irak, Siria y el destruir a ISIS, un enemigo del Estado secular
del Estado religioso islámico de Irán. Se ha dado ocasiones en que el mismo general Soleimani ha ido al frente de batalla en Siria, en Irak, ha dirigido a las tropas, detenta un prestigio único dentro de las Fuerzas Armadas. Es el responsable de 500 americanos muertos, con un informe de inteligencia del Pentágono, que ameritó que Kerry, el antiguo John Kerry, secretario de Estado del blando de Barack Obama, con todo y lo blando que eran los demócratas, en una ocasión dijo, lo voy a traducir del inglés, decía: Soleimani nunca será liberado de sanción alguna por parte de Estados Unidos o la ONU. De hecho, hay algo muy poco sabido, que la ONU tiene una prohibición de salida de este general desde Irán. Obviamente no pueden controlar Siria, Irak y ISIS por su extenso territorio, su cercanía y la crisis que hay, pero más adelante recuerden esto también, que la ONU le tiene prohibido a este general salir de Irán. En el 2007 seguimos avanzando. 2 veces Ahmadinejad va a Venezuela. En una de ellas firmó un acuerdo conjunto de $2 billones con Hugo Chávez. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con lo de Irán? Tiene que ver porque fue un fondo creado para la liberación de las naciones del imperialismo de los Estados Unidos. Chávez ganó la postura de los ayatolás, le dieron la confianza y tomaron a Venezuela como avance para Hezbollah, y fue que empezaron a mandar a su gente. ¿Por qué? Porque se tomó fotos con el que les comenté, Nasrallah, porque visitó a Oriente constantemente, porque cuando incluso el organismo internacional atómico quiso sancionar a Irak en el 2005, solo 2 países se opusieron y uno fue Venezuela. Todo esto hizo que los ayatolás le dieran una confianza a una persona que demostraba estar con la causa y que podía ser usado para los fines de Irán. Terrorismo, obviamente, con Hezbollah. En marzo del 2007, en esa misma época, se crea, a virtud de esto, el vuelo directo Venezuela a Oriente. Como había las sanciones y Irán tenía prohibido hacer intercambios económicos, el vuelo se daba a Damasco. Por ahí es que un general de brigada, que en esa época estaba de jefe en Margarita y después fue al aeropuerto de Maiquetía, y estuvo a cargo de las aerolíneas venezolanas, es que mandaban el uranio a Irán para que fuera preparando su camino para la preparación de tener armas nucleares. Todo esto se hizo con el convenio con Iran Air, que hacía Caracas-Damasco. Empezaron ahí los pasaportes, en estos días los vemos en CNN, cómo llegan se llevan a las personas, traen gente, van filtrándolo, los dejan en Margarita, de Margarita pasan con el apoyo de la Guardia Nacional al continente Venezuela, donde se establecen, y con estos pasaportes empiezan a hacer de todo. Incluso van a Bolivia. En Bolivia se da dinero, armas, de ahí saltan a Ecuador y a Perú. Venezuela envían a Mustafa Alei para un nuevo embajador educado en Oriente, como el mismo canciller Mohammad Jawad Zarif, un hombre en las exquisiteces de la depravación, como dicen ellos, de Occidente. Venía de La Habana, qué casualidad, había venido a desempeñarse hasta el 2006 como embajador en La Habana. Es un especialista en derechos humanos, pero es un civil que conoce, como lo dijeron en un informe que se filtró en Wikileaks, conoce los vicios y la inmoralidad de los venezolanos. Se refería a sus políticos y militares. Por eso lo mandan, y aún hoy sigue siendo el embajador, porque conoce cómo manejarse en el ámbito venezolano y manejar a esta gente, no por motivos religiosos ni nada, sino con motivos de comprárselos con dinero, corrupción, y lograr el objetivo que a continuación explanaremos en nuestro próximo segmento. Como decíamos, 2007 fue un año muy movido en el área militar, terrorista, intercambio con los países del Medio Oriente. Y tan es así que había 2 generales. El que referí de la Guardia Nacional y un general que estaba de jefe de Chávez, que se paraba en todos los actos, se llamaba el general González. Tienen que acordarse de él. Cuando una vez Chávez dijo, actívame con Colombia, ese es el personaje, el cual, recuerden este nombre para el desarrollo de la conversación, este personaje era el que brindaba el apoyo y hacía que se moviese en Venezuela todo este brazo armado de la GRI llevando militares. Debo aclararles algo, en esa época de tensión Israel había aceptado ya varios golpes
al Estado de Irán. Incluso había matado a un mayor en Siria, en los altos del Golán, y fue lo que motivó que Ahmadinejad declarara abiertamente la guerra santa y la aniquilación del Estado de Israel. La tensión era muy fuerte, ya vimos que Nisman los estaba persiguiendo, había una situación que ameritaba que bajaran la guardia, se había dicho lo de Margarita, lo de Hezbollah, entonces manejaban este proceso de transporte de lado y lado y de infiltración de manera muy discreta. Lo coordinaban desde Quito por tal motivo. Y en Quito estaba el general mayor Garban Damar, que se controlaba desde Quito a la agregada militar, que era un almirante, porque es una dama, no voy a dar su nombre, ya está retirada, pero hasta el 2014 la controló a los agregados militares y daba las órdenes. Tan es así que el Comando Sur, que en esa época estaba bajo la orden de Fraser, dijo de que estaba creciendo pero que no constituía un peligro militar. Hasta que llega Kelly, el actual jefe de Homeland Security. Kelly cambia totalmente la visión. Es uno de los primeros impulsores de las sanciones más fuertes hacia Venezuela en el gobierno de Obama, que no las aceptaba. Es uno de los que manda el informe al Pentágono, a la Comisión de Defensa, puertas cerradas por lo delicado, donde afirma que Quds, en la Brigada Especial de GRI, está creciendo en América Latina, yendo hacia el triángulo Uruguay, Argentina, Paraguay, con la venia de Venezuela. Ese fue un informe que hizo el general Kelly, que para la época ya era comandante jefe del Comando Sur y por eso conoce tanto de esto. Esto que motivó que se modificara la estrategia hacia América Latina y aprovecharan y se sentaran con el camino del tratado que estaban firmando con Obama y se dieran económicamente y a nivel político y pudiesen irse hasta el 2011. Año en el cual las alarmas se vuelven a disparar en el sistema de seguridad internacional, porque estamos hablando del servicio secreto inglés, del Mossad de Argentina y de Estados Unidos. Se dispara cuando en el 2011 se coloca la piedra fundacional para la fundación, valga la redundancia, de la Escuela Militar del ALBA, patrocinada por Hugo Chávez en Bolivia, con fondos de Ahmadinejad, de ese fondo de los $2 billones. La piedra se llama, ya le voy a decir el nombre, porque el status quo que generó Obama hizo que se bajara el perfil, se olvidara esta situación, vino la enfermedad de Chávez, vino la transición, se dieron una serie de situaciones que lamentablemente para los iraníes no estaban fuera de control, y es que entonces todo cambia en el 2016. Volviendo al mismo Bolivia, o nos quedamos en Bolivia, todo cambia porque ya viene Trump subiendo. Trump trae, según los informes de inteligencia de Cuba y del Medio Oriente, Cuba alimenta constantemente al Medio Oriente, viene la situación del nombramiento ya como un hecho de Trump como candidato presidencial. Ya se manejaban, como lo dijimos en varios programas, tendencias que decían que Trump iba a ganar, y entonces eso motivó que se acelerara después de que el RNC, el Partido Republicano, en su convención lo nombrara, vinieran acontecimientos que vienen pero milimétricamente calculados. Así es que el 15 de agosto del 2016 se anuncia la gira relámpago y sorpresiva del canciller iraní, Zarif, por toda América Latina, Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. El 17 de agosto del 2016, 2 días después, se da la inauguración de la Escuela Antiimperialista de los Pueblos de Abya Yala, Juan José Torres González, en Bolivia, a donde asisten el ministro de la Defensa de Venezuela y la ministra de la Defensa de Nicaragua. El 22 de agosto del 2016 llega el canciller Zarif de Irán a Cuba. En Cuba deja al coronel Qasimi, a un coronel de Qasimi, que es uno de sus coroneles más leales, para que desde Cuba se vaya a Venezuela en un transporte, el Tango 23 Los Llanos, se vaya en transporte con los miembros de la Quds que van a infiltrarse en Venezuela para empezar a hacer toda una campaña de terrorismo que está en pleno desarrollo. El canciller, el 25 de agosto, llega a Venezuela, después de que manda a esta gente, después de que se hace el show y los mandan por el transporte, llega el 25 de agosto a Venezuela, donde entrenan a la Guardia Nacional en el Fuerte Tiuna por unos disturbios que ven en esa época. Si ven nuestro programa de esos días, mencionamos el disgusto que se causó entre la oficialidad y la tropa de que oficiales iraníes estuvieran dando instrucciones a este fin. El 28 de agosto, fíjense ustedes, del 15 al 28 son 13 días, en un programa de Nicolás Maduro nombra al general Jesús González González, ¿se acuerdan del nombre? Que fue el director del Comando Estratégico Operacional, lo nombran ¿qué? Embajador de Venezuela en Irán. Vean la relación y por eso el cuento
cronológico con pruebas y fechas. No estoy inventando. Esto lo pueden buscar en Google. Y ahorita González González es el embajador en Irán. ¿Cuál era el objetivo? Afianzar con el que ya venía colaborando el transporte y trasiego de pasaportes, uranio, terroristas, mandar para Canadá, mandar a todos estos terroristas y preparar toda esta célula. Contaba con apoyo de oficiales de las Fuerzas Armadas venezolanas. Irán cambia a nivel mundial y entonces nombra a 3 altos oficiales del Quds en Oriente para las embajadas. Vean cómo viene todo este proceso para traer a Venezuela esta situación y les diré por qué ahora. Entonces crean más doctrina, como lo habíamos dicho, de crear conflictos en el exterior para salvar a la República Islámica porque saben lo que viene. Así es que nombran a Mohammad Reza Rauf Sheibani en Siria en octubre del 2016. Seguimos en 2016 y actos posteriores después de organizar Venezuela para el terrorismo. Después Khamenei alaba el nombramiento de Mohammad Reza Rauf Sheibani a través de su asesor personal Ali Akbar Velayati, uno de los tipos que puso la bomba en la AMIA y está solicitado por Interpol. ¿Se acuerdan el primer segmento? AMIA, Nisman, que ya para esta fecha estaba muerto, ya lo habían asesinado. Pues el mismo Velayati, que fue el que Nisman pidió, estaba dando honores al nuevo embajador de Irán en Siria. Les estoy hablando de hace 5 meses atrás. ¿Qué les parece el cuento? Pues vamos a seguirlo. Después nombra a Iraj Masjedi, brigadier general de los Quds en Irak. ¿Qué les parece? Y el último que nombra es Hassan Dana Eifar. Todo esto pasó en el 2016 en puestos estratégicos en el Medio Oriente. Pero el clímax viene en el 2017, enero 10. Me estoy saltando algo porque vamos en el ámbito internacional, que es la muerte, por casualidad, como había pasado con Fidel en esos días, ante la llegada de Trump, de Rafsanjani. ¿Se acuerdan del presidente iraní pro cambio, pro conservador, pro abrir la República Islámica? Murió supuestamente de un infarto en esa fecha, coincidiendo con la declaratoria de muerte de Fidel Castro. Volvemos a retomar, 4 de enero del 2017. 6 días antes, pero me salté lo cronológico porque vamos a Venezuela. Nombran a Tarek El Aissami, vicepresidente de Venezuela. Después de que estos funcionarios que vinieron en agosto ayudaron a los paramilitares y a los infiltrados de Cuba a hacer los desmanes en Ciudad Bolívar con lo del show del billete de 100 que hoy va para la 6ª renovación. ¿Se acuerdan los saqueos? ¿Se acuerdan los problemas que hubo en Venezuela por eso de los billetes de 100? Todo esto fue un montaje para preparar el camino y despachar a Diosdado y a Nicolás Maduro, poniendo la figura de Tarek El Aissami, y ya vamos a terminar por qué con esto. Viene la toma de posesión de Trump, se apretan los tornillos y el 15 de febrero, volvemos al ámbito internacional porque esto no es solo Venezuela, Venezuela es un peoncito. El 15 de febrero, Qasemi viaja a Moscú violando la prohibición de la ONU. Llega el 14 de febrero al aeropuerto de Moscú, Unokovo, en un vuelo privado de Mahan Air a las 12:13 hora de Moscú. ¿Y saben con quién se reúnen? Directamente con Vladimir Putin y su ministro de la Defensa, Sergei Shoigu. Todo esto el 15 de febrero, ni hace 30 días. Todo esto coincide con una situación dramática que estamos viviendo en Venezuela. Entonces aquí viene mi análisis rápido para terminar esto. ¿Qué fue lo que pasó? Están haciéndolo porque el Aissami le quitaron el dinero, lo están haciendo porque el petróleo está cayendo, lo están haciendo, no, mi punto de vista, lo están haciendo porque ahorita las órdenes ejecutivas de Barack Obama, de Donald Trump, disculpen, están a punto de evitar que estos países, como lo dice la misma orden ejecutiva, que no tienen control sobre sus nacionales ni de ningún tipo, usando pasaportes hasta de Venezuela, puedan mandar a sus connacionales a Estados Unidos. Esto es un duro golpe porque eso incluye Siria, ya sacaron a Irak, creo que es un error, pero incluye países que están bajo la órbita de los ayatolas de Irán. ¿Qué es lo que están buscando? Que cuando se les cierre el camino, venirse por Venezuela. Ya lo están haciendo. Lo van a seguir haciendo. Última información que tengo es que con esta nueva decisión de los jueces de Hawái y Maryland, no le va a quedar otra a la administración Trump que incluir a 12 países más, entre los cuales está Venezuela, como países de alto riesgo que no cumplen con los parámetros para saber qué individuos vienen o no.
La única manera de evitar que les echen para atrás el ban es que incluyan a todos los países. Si ellos alegan que es de seguridad, van a tener que sacar a países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, y eso es lo que no quiere el gobierno por una cuestión política. Pero si esto sigue así, van a tener que incluir a todos estos países que tienen problemas, que no precisamente son musulmanes, y hacer una orden ejecutiva que cubra los riesgos de seguridad. Ese es el rumor que hay en Washington. Washington se niega a hacerlo con Venezuela porque aunque tiene los elementos, Venezuela todavía juega un papel importante a nivel político y están equivocados, y eso lo hablaremos al final del programa, con la situación de que la OEA va a arreglar la situación. Por los momentos, este informe que tengo, porque lo más grave es que todo, es que Ismael Cuayana, y esta es la parte a donde iba a llegar, que es el segundo de Qasemi, jefe de estrategia iraní para Siria, Irak y el Líbano, se reúne en Damasco con Bashar el-Assad hace 3 semanas. El general venezolano Juan González González está en esa reunión y se decide enviar a Venezuela, escúchenme lo que estoy diciendo, al coronel Pakpur. No sé si es familiar de Mohamed Pakpur, que es el brigadier general jefe de la defensa terrestre de la GRI. Si esto es así, implica una orden o un mensaje directo que está mandando uno de los ayatolas a Venezuela. Ya está en Valle Arriba, entró la semana pasada en un vuelo nocturno proveniente desde Margarita, que aterrizó en el aeropuerto de La Carlota en las noches. Me imagino que trae instrucciones precisas del ayatola de Bellalati, que ya vimos quién es, o del mismo Qasemi. Entonces, esto no lo sabe ni Diosdado, ni lo sabe Nicolás Maduro. Se presentó el show de la situación que fue Fidel Castro, fueron estos presidentes, y ahí se le instruyó a Tarek a quién se les iba a mandar. Esto lamentablemente crea una situación para Venezuela sumamente difícil, porque hay un hombre directo que rinde cuenta al Alto Consejo Islámico en Venezuela para actuar. Ojalá que no sea, como me temo, el preludio de una posible acción terrorista con base desde Venezuela. Por último, voy a ser breve por haberme extendido y les pido disculpas, pero vieron que la información suministrada es precisa, como dirían en Estados Unidos, precisa, más nada. Tenemos 2 situaciones pendientes. OEA, Carta Democrática. La gente está creyendo en pajaritos preñados. Va a ser lo mismo del año pasado. El Consejo Permanente que invoca, el secretario general puede decir lo que quiera y manifestar las posiciones que quiera. Pero ¿qué sucede? El Consejo Permanente tiene rotación permanente de su presidente, que es el que insta a la reunión que se dé para evaluar el punto. Lamentablemente la oposición, que podía en la Asamblea Nacional con una oportunidad de oro ese mismo día sacar una resolución de apoyo a la Carta Democrática, a la implementación, se puso a llevarla a una comisión para discutirla y ir a un debate. ¿Saben por qué es el debate? Voy a ser crudo, pero es la realidad. El último de marzo de este año vence la presidencia pro tempore en ese Consejo Permanente del representante de Belice, porque van por orden alfabético. La oposición y el gobierno no son muy brillantes para sacar la conclusión que a partir del 1 de abril el representante en ese Consejo Permanente, el que lo va a presidir, el que decide, el que pone la burocracia, el que corrige las comas, el que lo empuja o lo retarda, es el representante de Bolivia. Vean mi cara. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Es la misma Bolivia que acompañó a Delcy a Argentina y entró con aquella actitud. Es la misma Bolivia que apoyó lo de Mercosur. ¿Ustedes creen que esto va a salir adelante? Entonces, la ganada de tiempo es para llegar al 1 de abril y ya el proceso burocrático de la OEA se encargará de lo demás. Otro punto que me preocupa. Esta semana salió en la prensa que ExxonMobil descubrió, y ya lo hizo oficial, uno de los yacimientos más grandes en territorio guyanés. Esa misma ExxonMobil donde Rex Tillerson, el actual canciller, fue CEO, en la cual estuvo en una gran familia desde 1975. Entonces estaba cumpliendo 40 años en la Exxon. No sé si tiene que ver con su viaje a Medio Oriente, a China, a Oriente Lejano y China, porque China es el socio de la plataforma cuando Venezuela se puso a decir de que iban a hundirla, que estaban en aguas territoriales, y China entra con una facha de empresa de Canadá. China es la socia de Exxon, con Canadá Petroleum en este caso, y ya le pidieron oficialmente, lo dijo el primer ministro guyanés, que Exxon quiere exclusiva por 100 años, le entreguen la concesión de la explotación de ese yacimiento a partir del 2019. No es mañana. Pregunta si Tillerson, que es del CEO y está en el gobierno de Estados Unidos y va a salir de ayudar a Venezuela, porque está firmando un convenio para el 2019, si puede hacerlo con el nuevo gobierno de transición.
preocupante la situación. No quiero pensar porque todavía mantiene a Thomas Shannon de segundo, ya sabemos qué sombrío es el personaje de Thomas Shannon. Con esto me despido porque creo que hoy más que nunca la salida de Venezuela es una salida internacional. Debo mencionar antes de irme un breve mensaje para Franceschi, Alberto, que se tiene que ir porque no consiguió apoyo. Una persona como él, de su talante, somos conocidos, no somos amigos, pero nos respetamos. Pero me duele que un venezolano como él, valioso, con lo que él diga, con lo que opinen, porque ese es el derecho a opinar, tenga que irse porque no consiguió apoyo en Miami para poder seguir haciendo labor por Venezuela y su democracia. Lamento tu partida, Alberto, pero como el vicealmirante Carratú y otros que estamos acá, de verdad la situación es bien difícil porque Venezuela no tiene solidaridad con nadie. Y como lo dijimos, no solo en política, en deporte también, 2 programas atrás mencionamos el transitar de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol. Hablamos de las individualidades y de los problemas de grupo. Como grupo no servimos, pasamos sin pena ni gloria y fuimos eliminados. Ese es nuestro gran problema. Esa es Venezuela. La Hora de Abelardo Izaguirre fue presentada por